es lo que está pasando en materia de este cibermundo que vivimos todos y que a través de un computador, de un teléfono, de una tablet, nos comunicamos con todo el mundo, podemos enviar información incluso clasificada o reservada, como lo hace el alto mando de las Fuerzas Armadas y que fue hackeado. Incluso las audiencias que se hacen telemáticas por parte del Poder Judicial, que también fue hackeado. ¿Qué queda para nosotros, pobres usuarios del sistema? Bueno, vamos a conversar de esto porque estamos en línea hasta ahora con Julio López. Él es académico del Departamento de Ciencias de Computación e Informática de la Universidad de la Frontera para analizar esta temática. Me parece interesante esta conversación. Julio, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un gusto de saludarte nuevamente. Ya había tenido oportunidad de estar ahí personalmente contigo y ahora vamos a conversar este tema tan interesante y que ha despertado una sensibilidad importante en el mundo en que nos movemos. Así que Sí, sin duda, encantado por... porque la gente se pregunta si al alto mando de las Fuerzas Armadas le roban información, al Poder Judicial interfieren sus equipos. Claramente, quienes somos usuarios del sistema, entendemos que estamos mucho más expuestos, ¿o no? Mira, el tema es bien interesante porque cuando uno piensa en ciberseguridad, está este término que es la seguridad, ¿ya? Y la seguridad tiene que ver, es un concepto mucho más amplio y que nos toca todo el día. Nosotros cuando salimos en la mañana de nuestras casas nos encargamos de cerrar la puerta. Es como una Claro. norma elemental de seguridad. Y entonces uno dice, bueno, cerré la puerta y está bien, pero a lo mejor dejó una ventana abierta y entonces alguien puede entrar por una ventana. En ciberseguridad es exactamente lo mismo. Cuando uno está conectado a través del computador con el mundo externo, es fantástico porque es como una ventana hacia afuera, pero esa ventana permite también que la gente entre. Y por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es colocar las cerraduras que corresponden. Y el tema de las cerraduras es un tema que va evolucionando. Entonces, las cerraduras que usamos hoy en día no son las mismas que se usaban antes. Y por lo mismo, si alguien coloca un pestillo, es mucho más fácil de abrir que si alguien coloca una llave con un candado, y es mucho más fácil de abrir que si uno coloca un tipo de cerrojo que esté controlado electrónicamente. Entonces, son distintos niveles de protección de seguridad, pero el principio es el mismo. Entonces, si hay una tecnología que es conocida y es de conocimiento público, cómo se puede abrir, probablemente hay una vulnerabilidad ahí que sea equivalente a dejar la puerta abierta. Y en los ejemplos que hemos visto recientemente ha sido exactamente eso, o sea, un sistema operativo que ya se dejó de producir, que todavía se mantiene corriendo, que está conectado y por lo tanto hay gente que se dedica sistemáticamente a correr programas para buscar cuáles son las puertas que quedaron abiertas. Y por ahí entonces entra y se produce esta fuga. Julio, sin duda que para nosotros, para nuestro país, el avance de la tecnología llega de un cerrar de ojos. Y la pandemia también nos llevó a otro mundo, a comunicarnos de otra forma. Y esto pasó del computador, el tarro, a tener ahora otros medios de utilización para la conexión. Y el teléfono definitivamente es la gran herramienta que tenemos. A estos equipos móviles, como por ejemplo el teléfono, ¿cómo es el mecanismo y cuál es la forma que debemos usarlo adecuadamente para evitar caer también en este tipo de hackeos? Ya, muy buena tu pregunta, muy importante. Efectivamente, el teléfono hoy día es un computador ambulante. No solamente nos provee comunicación, sino que además nosotros abrimos páginas web, tenemos un montón de aplicaciones. Entonces, el tema de las aplicaciones, como buen sistema operativo, tiene permisos de usuario y cuando uno instala una aplicación, normalmente te debería preguntar cuáles son los permisos que tú le quieres dar para revisar. Por ejemplo, si tú vas a instalar una aplicación que registre cuántos pasos vas dando en el camino, no tiene mucho sentido que tú lo autorices a que esa aplicación
te puede revisar los audios y te puede revisar las fotos y te puede revisar los documentos. Entonces ahí hay un tema. Normalmente lo que uno hace cuando instala una aplicación es aceptar todo por defecto. Y bueno, ahí hay un punto de vulnerabilidad importante. Cuando uno instala aplicaciones en el cual le da más permisos que aquello de lo que está presupuestadamente autorizando. Y por otra parte, hay también maneras de validar el software. En general, por ejemplo, si uno tiene un sistema tipo Android, va a tener algún tipo de Google, ¿cierto? Como esta tienda en el cual uno puede montar aplicaciones, pero hay que saber que esa tienda, todo el mundo puede subir cosas y hay procesos de validación y de verificación que no necesariamente corren de la mano con el desarrollo. Por lo tanto, si uno instala una aplicación y no está seguro de qué es lo que está haciendo realmente por debajo, uno tiene que preguntarse si vale la pena instalarlo y correr el riesgo de dejar eso expuesto. Y eso me lleva a otro tema que también tiene que ver con esto que tocábamos al principio, de la información que se liberó, ¿ya? Uno tiene que evaluar siempre qué son las cosas que uno mantiene, preserva y cuáles son los medios que usa para protegerlo. Si yo tengo un sistema que está conectado al Internet, entonces en principio tengo que saber que todo lo que yo guarde ahí va a estar visible por alguien. Por ejemplo, si usted usa algún tipo de Google Drive o algún tipo de medio, no sé, como el Overleaf o algún otro sistema, bueno, alguien en algún servidor del mundo va a estar revisando eso, o puede que no lo esté revisando, pero tendría la potencialidad de revisarlo. Y uno tiene que decidir si eso es importante para uno o no. Y ahí va tomando uno las decisiones de seguridad de, uno, ir cerrando las puertas, dos, dando las autorizaciones que corresponden, y si no le gusta lo que uno está eventualmente cargando en el celular de uno, bueno, simplemente eliminarlo y no usarlo, usar otra cosa. Me da la sensación que uno puede hacer la comparación de comprar un auto 0 kilómetros del año 2023 y cuando toma un teléfono y no tiene la capacidad de poder entender y manejar adecuadamente el equipo. Claro, y en ese símil, la experiencia y la confianza que uno deposita tiene que ser de dos vías, ¿tá? Tú depositas confianza cargando un sistema nuevo, y esa confianza tiene que ser validada, por ejemplo, con una historia. No es lo mismo cargar o comprarte un auto de una marca que nadie conoce, aunque te digan que es maravilloso el 2023 y trae todas estas maravillas. Si tú preguntas y realmente nadie la conoce y vas a ser el comprador número uno, no es lo mismo que si tú vas a comprar un auto de que tú sabes cuál es la historia, ya has tenido ese auto y por lo tanto sabes cuáles son sus mañas, su servicio técnico, etcétera. Entonces, el tema de la confianza, el trust que se dice, también es muy importante. Y esa es una manera de protegernos también de utilizar sistemas que han sido probados exhaustivamente y que satisfacen ciertos estándares de seguridad. Y es por eso que la normativa chilena ha ido tratando de recuperar camino y estableciendo procesos de certificación, ¿no? Entonces, siempre los niveles de certificación proveen algún tipo de seguridad, pero en última instancia, la última seguridad la da el usuario en el sentido de, como decía al principio, tiene que decidir qué cosas deja abierta y qué cosas deja cerrada. Normalmente aceptar todo por defecto es equivalente a dejar todo abierto, y eso no es bueno. Lo otro es que me parece interesante, Julio, que me pudiera comentar y entregarme también algunos tips respecto de que cuando uno, mi computador está lento, voy a necesitar a alguien que me ayude y que me permita limpiar el equipo. Generalmente uno tiene un amigo, una persona que hace ese trabajo, pero cuando no está, uno queda ahí en la búsqueda de alguien. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted hace cuando hay una persona desconocida a la cual usted le entrega su equipo para que provoque el trabajo o a que haga el trabajo respecto a la limpieza del computador? Claro, o sea, si yo voy a entregar mi notebook, por ejemplo, a una empresa que le voy a pedir que haga algo y tengo datos que yo quiero proteger que no sean visibles, lo que tengo que hacer es sacarlos de ahí, claramente. Es decir, tengo que hacer un respaldo
un respaldo paralelo, limpiar eso y de ahí llevarlo al- a este servicio que me están proponiendo. Hay algunas personas que ofrecen servicios de reparación de computadores por internet, pero eso también es complicado porque entonces uno tiene que darle las claves y eso en general transmitir las claves es un acto esencialmente peligroso, ¿ya? Entonces, bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, cuando uno recibe información por correo electrónico y dicen haga clic acá porque le vamos a mostrar algo que es maravilloso. Bueno, ahí hay que tener ciertos reflejos de higiene de uso del computador y tratar de evitar eso, porque por ahí se filtra mucha información y hay ataques que se llaman de phishing, que capturan información de uno mostrándonos otra cosa, digamos. Entonces, en general, cuando uno interactúa y tiene datos que son sensibles, y que uno quiere proteger, lo mejor es protegerlos antes de producir esta interacción, por supuesto. Julio, y finalmente, en esta situación que estamos viviendo, tenemos que desconfiar de todo lo que nos llega de un correo que no es habitual, de un correo que no es común dentro de lo que nosotros tenemos a diario, de un mensaje que nos llegue por las redes sociales, por Instagram, por Facebook. Hay que, como premisa, tener desconfianza. Absolutamente, es el cambio de paradigma. Nosotros venimos de una sociedad que hemos construido juntos, estableciendo mucha confianza. En este tema, como uno no sabe quién está al otro lado, está la usurpación de identidad. Entonces, en principio, uno tiene que desconfiar absolutamente de todo lo que venga, sea por WhatsApp, mensajería, sea por correo electrónico. Lo primero que hay que hacer es una desconfianza que cada vez se hace más necesaria y tener maneras alternativas de verificar que efectivamente la información viene bien. Por ejemplo, yo recibo un correo de un amigo, me dice, oye, revisa este documento porque necesito tu opinión, que es muy importante. Entonces, si este amigo no lo he visto en varios años y yo no sé qué documento me está entregando, yo desconfío. Entonces, lo que puedo hacer es llamarlo por teléfono y preguntarle, oye, ¿verdad que me mandaste esto? Me va a decir, no, por ningún motivo abras eso, ese es un phishing, etcétera. Hay, hay, hay elementos de instinto que tenemos que desarrollar y uno de ellos es la desconfianza absoluta de todo lo que parezca. ¿Los chilenos somos demasiado confiados? No sé si los chilenos, esto ocurre en todo el mundo, ¿ah? Es un tema de nuestra naturaleza y cómo hemos ido evolucionando. Y ahora tenemos que incorporar dentro de la evolución que tenemos estos elementos de check, estos filtros de seguridad que nos permiten estar más protegidos. Pero en última instancia, ninguno de nosotros está completamente inerme porque, bueno, hay personas que se dedican a correr programas, revisan vulnerabilidades. Incluso nosotros acá en nuestra formación de ingeniería en informática les enseñamos a los alumnos que aun cuando el software haya estado bien diseñado, hay tests que se deben hacer para evaluar la posibilidad de que se filtre alguna, alguna vulnerabilidad. Y el mejor ejemplo de ello son lo que se llaman las inyecciones SQL, que son códigos que se ponen en una consulta que parece válida, pero que permite escalar privilegios y entonces, en el fondo, intervenir un sistema sin que la persona se dé cuenta. Y eso es complicado. ¿Sí? Cuento corto, la estrategia de ciberseguridad es una estrategia que hay que desarrollar, hay que estudiar y es una cosa en que todos estamos involucrados, no solamente la sección de TI, ¿cierto? Sino que todo el mundo tiene algún grado de protección en la cual intervenir para hacer nuestra vida virtual más segura. Bueno, lo último, nuestro seguidor Eugenio Carinao, a propósito de lo que ha ido generándose con estas instituciones que han sido hackeadas, me pregunta, ¿qué sabe él lo que pasó con Banco Falabella? No podían ingresar a sus cuentas corrientes. ¿Pasó algo? Si es que usted tiene algún antecedente de eso. Sí, no seguí exactamente el caso de Falabella, pero normalmente cuando no se puede acceder, eso proviene, no digo que haya sido el caso de Falabella, pero por el síntoma, proviene de un ataque que se conoce como denegación de servicio. Hay programas que se dedican a enviar consultas y antes de que pueda responder, le manda una nueva consulta. Entonces, al final, se empieza a armar como una pila de consultas, como una fila de espera,
y en algún minuto el servidor que tiene que responder colapsa porque no es capaz de responder a una demanda tan alta. En ese caso se producen estos vacíos de servicio y por supuesto la institución tiene que resolverlo esto por ley en un plazo muy breve, Muy por bien. buen servicio. Perfecto. Bueno, hemos quedado completamente al día y esperamos que estas recomendaciones, tanto para nosotros como para nuestros seguidores, para la gente que está a esta hora en Araucanía 360, le hayan servido, porque de verdad creo que todavía nos falta mucho respecto de lo que significa la buena utilización de los equipos en materia de informática, de comunicación, y cada día tenemos un cambio. Oye, Julio, me llama la atención, los teléfonos prácticamente, escuchaba, tienen una vida útil de un año y eso, porque, claro, le interesa a quien está en este negocio entregar cosas nuevas y por lo tanto los equipos hay que cambiarlos. Claro, bueno, ahí me asusta un poco porque el equipo mío ya tiene un par de años, pero es verdad que los sistemas hay que actualizarlos. Normalmente un teléfono celular viene con sus procesos de actualización, ¿ya? Es un poco parecido a lo que ocurrió con esto del filtramiento de los correos electrónicos. O sea, no es que se hayan desayunado con el hacking porque en realidad les habían dicho ya que tenían que actualizar el sistema. En el caso del celular, cada cierto tiempo aparece una señal y dice su sistema está listo para ser actualizado, sí o no. Bueno, uno tiene que saber que si uno dice que no, es porque el sistema no va a estar up to date, no va a estar al día y entonces hay una probabilidad mayor de que alguien entre en algún ataque no deseado. Normalmente las actualizaciones hoy en día son casi todas actualizaciones de seguridad. Si alguien detecta alguna vulnerabilidad, la corrigen y se genera una nueva versión con ese problema corregido. Lo último aquí ya estamos entrando en temas técnicos, dice, ¿cómo evitar eso? La obsolescencia programada. ¿Obsolescencia programada? Obsolescencia. Sí, obsolescencia programada es complicado porque es poco ético de parte de las empresas. ¿Ya? Efectivamente, el modelo en el cual dice me interesa que lo compre, pero ojalá lo compre al tiro de nuevo, es un tema complicado. Las industrias como Apple, que en un tiempo estuvieron eso como política, tuvieron que deshacerlo. En general, lo que se está haciendo ahora es que una empresa que presta un servicio, como por ejemplo telefonía, tiene que dar el respaldo suficiente y los cambios anunciarlos con suficiente tiempo. Es decir, si yo voy a sacar mi sistema del teléfono en un futuro, tengo que anunciarlo y la gente tiene que saber que a partir de tal fecha voy a dejar de dar el respaldo, ¿ya? Ese es el punto. Lo puedo cambiar cuantas veces quiera, pero tengo que darle el soporte a mis usuarios. Y eso sí es algo que se está estableciendo cada vez más. Muy bien. Agradecerle a Julio López, académico de nuestra universidad en el Departamento de Computación e Informática. Como siempre, gracias y estamos en contacto, profesor. Encantado de saludarte nuevamente, que esté muy bien. Un saludo también para todos los auditores. Que esté muy bien.